Este video llega gracias a... Solo en septiembre, lleva tu préstamo a rebajatucuentas.com y tendrás mejores cuotas de las que estás pagando ahora. Llegó el momento del verdadero cambio. Gracias a Samsung. Muy bien, empezamos el programa a esta hora, 8:11. Nos enlazamos con el periodista y analista político Jaime de Altaos, quien ha publicado un artículo este fin de semana en El Comercio, en el diario El Comercio, que lleva por título "Cuidado con los excesos", a propósito del llamado a la serenidad que hacíamos al inicio del programa. Muy buenos días, Jaime, y bienvenido al programa. Buenos días, Návila. Buenos días, Fernando. ¿Qué tal? Gracias. Cuando hablamos de excesos, ¿a qué nos referimos para el público que está escuchándonos en este momento? ¿Y cuál es el riesgo precisamente de caer en este momento particularísimo de la historia del país y de la situación y coyuntura política en esos excesos en el ejercicio de lo que podríamos decir el ejercicio del poder fiscalizador y el control político? Sí, bueno, lo que pasa es que en realidad esta investigación a la Junta Nacional de Justicia es el último episodio en lo que podríamos llamar una guerra política entre dos coaliciones, ¿no? Entre los llamados caviares y los llamados anticaviares, por simplificar, digamos, las denominaciones, ¿no? Y yo digo que es el último episodio porque, digamos, esta guerra tuvo un momento muy intenso con, digamos, los ataques de Vizcarra al Congreso, del expresidente Vizcarra, que derivaron finalmente en la disolución del Congreso y actuando de alguna manera en conjunción o no sé si en coordinación, pero digamos en convergencia con la Fiscalía Lavallato, que terminó pues en la prisión de varios de previsión preventiva abusiva, según muchos líderes políticos. Entonces ese, digamos, fue una especie de capítulo bien importante en el cual ese sector de alguna manera arrasó con el otro, y esto ha producido por supuesto una reacción, porque toda acción tiene una reacción, y en este Congreso se formó una mayoría antigubernamental que defendió de alguna manera al Congreso, pero también se formó otra mayoría, una mayoría que podríamos llamar anticaviar, que fue la que hizo posible la elección de un nuevo Tribunal Constitucional con buenos magistrados, pero al mismo tiempo la elección de un defensor del pueblo inapropiado, digamos, la propia cambio de la ley de SUNEDU, la inhabilitación de Zoraida Ábalos, en fin, una serie de acciones o de reacciones que motivaron que desde el otro sector, desde la otra coalición, se buscara la destitución de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ¿no? Que acumula más de 22 denuncias, me parece, en la Junta Nacional de Justicia, y se filtró a este órgano IDL Reporteros un informe de Inés Tello, que es una de las integrantes de la Junta Nacional de Justicia, diciendo que, digamos, solicitando a la Junta un procedimiento disciplinario que podría llevar por la naturaleza de las faltas a la destitución de la fiscal de la Nación. Esto, por supuesto, encendió las alarmas, fue una suerte de nueva declaratoria de guerra, y entonces ocasionó también una reacción. Hay una denuncia competencial de la fiscal de la Nación en el Tribunal Constitucional. Pero ante el Tribunal Constitucional, ante el Poder Judicial, una acción de amparo que ha conseguido una cautelar para que se suspendan las investigaciones. Y como parte de esta reacción, el Congreso aprueba esta investigación sumaria a la Junta Nacional de Justicia. Entonces lo que tenemos es una guerra que hay que tratar, digamos, admitiendo que aquí hay una lucha política muy fuerte. De lo que se trata es de que no se sigan cometiendo excesos, porque evidentemente la disolución del Congreso, las prisiones de varios líderes políticos fueron excesos, fueron abusos, algunas otras leyes aprobadas, o por ejemplo la institución de Zoraida Ábalos también fue un exceso. En fin, hay que parar los excesos. ¿La investigación de la Junta Nacional de Justicia la consideraría un exceso? ¿Perdón? La investigación de la Comisión de Justicia, la Junta Nacional de Justicia, ¿estaría dentro de esa lista de excesos? La investigación como tal no, porque es el artículo 157 de la Constitución
faculta al Congreso a remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia por causa grave. Y entonces, para que esto se dé de una manera, digamos, lo que hay que hacer es llevar esta guerra de manera civilizada dentro del Estado de Derecho. Y para eso esta investigación pues tiene que realizarse de la manera más pulcra posible, evitando pues los mismos excesos cometidos por el otro sector y para que no se diga pues que, en fin, no sabía incluso que de lo que se trata acá es de proteger a los líderes políticos o lo que fuese. Jaime Althaus, hay que mantener tenemos esta que ir guerra a una pausa, si es que me derecho. permite, tenemos que ir a una pausa, por favor, después de la cual quisiera que nos diga una palabra sobre lo que es la tesis básica de su artículo, que es que el Congreso no está abocado a hacer reformas que saquen al país del empobrecimiento generalizado, y en vez de eso cae la clase política, es usted, y la clase judicial en guerras de retaliación. Nos hablará, por favor, después de la pausa, sobre esas reformas de las que nos estamos distrayendo por perseverar en lo que usted llama esta guerra de varias etapas entre caviares y anticaviares. Vamos a hacer una pausa y retomamos después nuestra conversación con Jaime Althaus, columnista del diario El Comercio, que ha publicado un artículo el sábado bajo el título de Cuidado con los excesos. Vamos a la pausa primero. Con 23 minutos de la mañana continuamos conversando con el periodista y analista político Jaime Althaus a propósito de un muy interesante artículo que él publicó este fin de semana en el diario El Comercio. Y Fernando, habías dejado tú abierta la pregunta, o le habías pedido al señor Althaus que nos explicara el fondo. ¿Qué está pasando con el Congreso? ¿Por qué el Congreso no se dedica a atender una lista pendiente de reformas que hay que hacer y en su lugar se produce o caemos en esta guerra que él ha considerado una guerra de caviares contra anticaviares? Sobre las reformas, Jaime, ¿qué nos diría? Sí, sobre las reformas, antes de entrar al tema de reformas, simplemente redondear lo anterior, señalando que, digamos que desde que la política se ha judicializado, la batalla por el jurado, por la Junta Nacional de Justicia, por el Ministerio Público, se ha vuelto clave. Y entonces es necesario que esa batalla política se dé dentro del marco del Estado de Derecho. Hay que asegurar eso, ¿no? En la moción que se ha presentado hay 5 causales, digamos, de la institución que tienen que ser valoradas de la manera más ponderada posible, ¿no? Y llegar a un resultado final. Pero tiene que esto desarrollarse de la manera más civilizada desde el punto de vista jurídico. Ahora, digamos, el usted habla sobre central, ponderación, pero el hecho de que se haya querido que esta investigación sea sumaria no es en sí mismo contradictoria con la aspiración a la ponderación. Sumaria quería decir, en la propuesta inicial de la congresista Chirinos, en 7 días. Y gracias a una intervención de la señora Moyano, que se prolongó a 14, lo cual sigue siendo naturalmente estrecho para la gravedad del tema tal como lo presenta usted. Efectivamente, la expresión sumaria pues no es la mejor, ¿no? Y ya la propia presidenta de la Comisión de Justicia ha señalado que si se necesita más tiempo de los 14 días, se solicitará más tiempo. O sea que yo creo que hay conciencia de eso en este momento, ¿no? Y que las 5 causales, digamos, van a ser investigadas de la manera más apropiada. Tiene que ser así, porque tiene que, digamos, la resolución final que salga tiene que convencer a todo el mundo de alguna manera, no a todo el mundo, pero digamos tiene que ser razonable, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo fundamental, ese es el mensaje central, porque de todos modos entre esos 5 causales hay algunas que sí necesitan una profundización para saber hasta dónde se llegó o hasta dónde se puede llegar, ¿no? Entonces, ahora respecto del tema de las reformas, efectivamente, digamos, el país está en una suerte de círculo vicioso, ¿cómo podemos decir? Un círculo vicioso que hay que romper, ¿no? Tenemos una anarquía de 7 años, la elección de Castillo, las movilizaciones violentas, han llevado a la sensación de que el país ya no tiene futuro y por lo tanto no hay inversión privada, y la inversión privada al no haber también, digamos, genera menos futuro aún. Entonces tenemos que romper ese círculo vicioso y solo se puede romper, a mi juicio, con reformas y con acuerdos políticos, ¿no es cierto?
Y esas reformas son reformas políticas y reformas económicas. Ya se sabe más o menos cuáles son las reformas políticas. Ahí la Comisión de Constitución tiene que abocarse pues a intentar volver a aprobar la bicameralidad, y otras reformas como los institutos electorales unibinominales, en fin, otras reformas políticas. Creo que en la Comisión de Constitución existe esa conciencia, ojalá que esto se lleve adelante, pero en las reformas económicas no hay, que son fundamentales. Hay algunas que están contenidas en las facultades legislativas y en proyectos de ley que el Ejecutivo ha enviado. Por ejemplo, este proyecto de ley que no ha enviado en realidad todavía, pero que se supone que ya ha aprobado dentro del Ejecutivo, que simplifica los regímenes tributarios para ir a una sola escala tributaria gradual y creciente para facilitar la formalización y el crecimiento de las empresas y evitar el enanismo empresarial, digamos. Y también hay un proyecto de ley de reforma de pensiones, del sistema de pensiones, que todavía no ha enviado el Ejecutivo, y el propio Congreso está trabajando eso también, pero no se avanza, ¿no es cierto? Faltan, por supuesto, reformas en torno al tema laboral, que es absolutamente fundamental. Necesitamos una legislación laboral inclusiva, no esta excluyente que tenemos ahora. Faltan reformas en torno a la propia minería, la gobernanza minera, el canon, en torno a la salud, reforma de la salud, el agua potable. En fin, hay una serie digamos, nosotros crecimos mucho y redujimos la pobreza de manera extraordinaria, de 60 a 20%, hemos vuelto a un 20 y tanto, 28, 26%, y el problema es que ahora ya no estamos creciendo a la velocidad necesaria para reducir la pobreza, ¿no? Ya no estamos en un proceso de crecimiento sostenido, sino de empobrecimiento sostenido. Cada año va a haber más pobreza. Entonces hay que romper eso, porque si no el país se vuelve inviable, ¿no? Y la discordia social va a ser general. Muchas gracias por su tiempo, sus explicaciones. Hemos leído con atención su artículo llamado Cuidado con los excesos, en las que advierte contra el riesgo de caer en una guerra de retaliación que solo sirva, dice usted, para evadir los problemas reales de nuestro país. Muchas gracias y muy buenos días para usted, Jaime de Althaus, columnista del Diario El Comercio.